Bueno, el Bogotazo fue un suceso que marcó fuertemente la sociedad. Esta dejó una gran huella en la historia colombiana. Muchos historiadores afirman que el 9 de abril de 1948 fue la fecha en la cual nace la verdadera violencia en nuestra nación. Y también marcan esta fecha como un inicio de insurgencia entre guerrillas en el país. En este punto se pasa de una lucha bipartidista de derecha a una guerra de Estado contra los movimientos izquierdistas. Los movimientos de izquierda surgen a causa del pueblo, no aguantan los abusos de sus dirigentes y al inconformismo de muchos, y la influencia del éxito de la Revolución Cubana, siendo el ícono latinoamericano del cambio en aquella época. Estos grupos insurgentes tienen antecedentes de ser grupos de autodefensas, grupos de campesinos liberales que se arman para defenderse del abuso del Ejército Nacional y del bando conservador. La muerte de Gaitán causó un gran disgusto en la gran mayoría de los ciudadanos de Bogotá. Los partidarios de Gaitán se enfurecen y hacen justicia a mano propia, asesinando al culpable de la muerte de Caudillo. Bogotá es destruida y se vuelve en la anarquía. Han sido promulgadas sobre el autor intelectual del crimen. Se ha hablado de una conspiración de la CIA, también de una traición de su partido, o siendo el Partido Conservador el culpable de aquel acontecimiento, o posiblemente el personaje como un lleno de rabia u odio hacia Galán. Gran parte del pueblo estaba convencido de que Gaitán era un digno representante en el poder. Gaitán tenía ideas en pro del pueblo y quitándole beneficios a la oligarquía. Colombia ha sido una nación que ha repetido los mismos errores que muchas veces han cometido otros países. El querernos cambiar esta nación, debemos conocer la historia universal y la de nuestro país para construir un país cada vez mejor. Bueno, a continuación escucharemos una entrevista hecha a la señora Diana, de una persona la cual vivió el Bogotazo a sus 18 años. ¿Pero es una sola foto la que me va a sacar o siempre? Es video. ¿Es video? Ay, bueno. Bueno, el 9 de abril de 1948, a la 1 de la tarde, mataron a Gaitán. De mi parte, yo estaba en la casa, yo vivía en el barrio Gaitán. De ahí se desprendieron tantas cosas, pues tanto peligro, empezaron a haber robos, empezó el ejército a guardar la gente en sus casas. Vivíamos al pie de la escuela militar, entonces para que no hubiera peligro ni nada, bueno. Mi esposo fue militar, prestó el servicio militar y a él el ejército lo devolvió por allá para el lado de Soacha a detener la gente que no se fuera a venir para Bogotá porque iba a haber un alzamiento terrible. Ya empezaron los robos, las hogueras, a matar gente, a acabar con lo poco que había en el centro. Ya llegó el sábado, amaneció todo el mundo con mercancías cargando, todo el mundo, se revolucionó Bogotá. El domingo, recogiendo todos los muertos, llevándolos al cementerio, y todos los almacenes rotos, todo la comida, todo lo que fue las plazas de mercado, todo a donde se conseguía comida, carne, todo eso despedazaron, acabaron la gente, porque por la radio ordenaron pues que rompieran las ferreterías y sacaran armas, se defendieran. Total, hubieron muchos muertos. El lunes nosotros nos reunimos con otros compañeros, con familiares y todo, y nos fuimos por allá para el centro a ver qué podíamos comprar, porque según eso se nos iba a presentar una hambre muy terrible. Conseguimos fue una camioneta, una volqueta, y nos llevaron
al cementerio. Nunca en mi vida yo volveré a ver tantos muertos en la forma que quedaron. Llegamos a una plaza de mercado y compramos y le recogimos lo que Dios nos ayudó y volvimos a echar en la camioneta, volvimos. El martes, de mi parte, yo muy desesperada de ver que no aparecía mi esposo, que no, ni por teléfono ni nada, entonces yo con mis hijos ahí encerrada en la casa, pensando en él, por eso nos habíamos ido para la calle a ver si nos lo encontrábamos, no. Él apareció hasta el martes, a las 5 de la mañana llegó con todas sus piernas todas despedazadas por venirse por entre ramas, entre montes, entre todo eso, y llegar a la casa. Un 9 de abril que nunca llegué a ver en nuestro país ni en ninguna parte, porque eso fue muy espantoso. Después llegó hambre, llegaron venganzas, llegaron odios, llegó carestías y estamos pagando con la guerrilla desde ese tiempo, estamos pagando toda la gente que mataron mucha gente, los conservadores perseguían a los liberales y a los hombres les quitaban los brazos primero y después la cabeza, llamaban el corte de franela. A las mujeres las violaban, les quitaban los senos y les quitaban la cabeza. Total, entonces fue una mortandad muy terrible que no quisiéramos volver a acordarnos. Y esta juventud que hay ahora, no quisiera que ellos vieran lo que nosotros vimos. Bueno, las consecuencias que dejó la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo actualmente se ven en la formación de guerrillas como las FARC y el ELN. Y yo creo que ahorita actualmente eso es lo que nos marca a todos como ciudadanos y colombianos, la creación de nuevas guerrillas. Bueno, el Bogotazo marcó bastante al país, puesto que al extenderse llegaba a regiones que no tenían nada que ver con este conflicto. También de ahí del Bogotazo surge la violencia por el poder. Hoy en día todavía se ve reflejado y nos marca bastante, puesto que los grupos al margen de la ley asesinan a los candidatos a la presidencia o a las alcaldías o a esos poderes así, porque saben que si ellos llegan pueden acabar con sus grupos y no pueden seguir haciendo y deshaciendo con el país. Entonces ellos toman la medida más fácil, que es el asesinato, pues matarlos. Y pues eso nos marca también, porque sabiendo que tenemos buenos representantes y si les da miedo de llegar al poder, entonces prefieren guardar sus ideas y vivir por debajo de todo lo que tenga que ver con capturar a guerrilleros o a cabecillas para proteger sus vidas. Esto marca bastante el país, porque por estos motivos vamos a seguir siendo un país violento, con miedo a progresar, porque el asesinato es lo más latente ahora. Entonces por eso me marca como ciudadana. El Bogotazo no solo tuvo consecuencias para Bogotá, sino para el resto del país, ya que esto dio que las guerras se agrandaran y con esto diera origen a las FARC, a la guerrilla y el conflicto armado en Colombia. Hay personas que tuvieron traumas con esto, que perdieron sus familiares y ya no volvieron a saber de ellos, porque fueron enterrados en fosas comunes y estos no fueron encontrados. Ya. Y yo no, mentira. Ya, cuando yo le pongo la cabeza. Estos movimientos de izquierda surgen a causa del pueblo, no aguantan más abusos de sus dirigentes. Marica, no mire tanto. Espérese.
Ya. Estos movimientos de izquierda surgen a causa del pueblo. No aguantan más abusos de sus dirigentes. Ay, Fernández y Sinodal. Bueno, el Bogotazo fue un suceso que marcó fuertemente la historia colombiana y esta dejó una huella. Muchos historiadores afirman que el 9 de abril de 1948 fue la fecha en la cual nace la verdadera violencia en nuestra nación.